¿Saben ustedes que quizá nuestro problema no sea cuánto ganamos, sino cómo lo gastamos, cuánto gastamos o si invertimos? Pero lo cierto es que hay herramientas para poder tener una salud financiera y eso es lo que queremos en cada uno de nuestros hogares. Hoy está el experto con nosotros que nos va a ayudar en este tema, don Eric Meoño. Eric, un placer de tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, un gusto. Eric, decimos esa frase popular y conocida, ¿verdad? Acolló el partido, colló el comido. Y esto es cierto. ¿Cuáles son los primeros pasos realmente para poder cambiar esta realidad y que no estemos así tan estrujados? Bueno, lo primero es entender que uno tiene que dominar al dinero y no el dinero a nosotros. Ay. Primero, pero eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo primero, y es lo más básico, es tener un presupuesto mensual. Yo tengo que tener una herramienta que me permita saber a dónde va el dinero que yo gano. Entonces yo debería primero tener un presupuesto personal, mensual, y tener la disciplina y el hábito de controlarlo todos los meses. No es a veces, es todos los meses. O sea, controlar lo que significaría, como primero evidentemente hacerlo y luego cómo me fue al final de mes con ese presupuesto. Exactamente. Entonces, lo primero es entender cuáles son mis ingresos fijos, mis ingresos variables. Por ejemplo, la gran mayoría de los costarricenses trabajan en alguna compañía. Entonces, saber cuánto es lo que yo voy a ganar. Y también después entender cuáles son los gastos fijos que yo tengo, los gastos que no puedo dejar de hacer todos los meses sí o sí para vivir. Exacto. Bueno, a propósito de esto, ¿verdad? ¿Cómo empiezo a ordenarme? Porque hay gente que evidentemente tiene que pagar el recibo de la luz, del agua, correcto, seguramente el del alquiler, si es que alquila. Hay unos que uno no se brinca. Y si tenemos alguna deuda de casa propia o de carro o de qué sé yo, correcto, ¿cómo ordenamos eso? Primero, el presupuesto, que es algo que yo le puedo decir que el 90-95% de las personas no lo tienen en la mente. ¿Tanto así? Sí. Híjole. Por lo menos de la gente con la que yo me he reunido. Entonces, lo primero es tenerlo por escrito, formal y en detalle. Y eso es muy fácil. Por ejemplo, la gente no tiene control de los gastos porque no los va apuntando. Entonces, una manera fácil de hacerlo rápidamente es hacer un WhatsApp conmigo mismo, y cada vez que yo gasto, me mando un WhatsApp del gasto para poder tener un control de él. Okay. Porque a veces ni la factura pedimos, o la factura nos llega al correo y no la revisamos, que eso pasa. Entonces, si yo no tengo un control estricto al principio para saber dónde se va el dinero, es imposible tomar decisiones. O sea, como si fuéramos una empresa, ¿verdad? Literal. Somos ingresos y gastos. Ingresos y gastos, y después cuál es mi excedente. Ajá. Si es que me está quedando dinero o no me está quedando dinero. Porque el gran problema de las personas es que me ingresa el dinero, yo gasto y de lo que queda ahorro. Y es al revés, yo debería de pagarme primero yo. Híjole, hablamos tanto de ahorro y los expertos dicen, ¿verdad? Ahorro, pero la gente dice, es que si ni me alcanza para lo que tengo que hacer, ¿cómo voy a ahorrar? Bueno. O sea, ¿cómo estirar esa platica y cómo cuidar para que haya ese excedente que todos quisiéramos que haya? Bueno, lo primero es, si yo tengo un ingreso específico, ajá, tengo que ajustarme a un estilo de vida mientras tengas ingreso. El problema es que a veces queremos gastar en cosas que yo en ese momento de mi vida no debería de hacer. Entonces, si yo quiero tener más excedente, pues tendré que cambiar de actividad o tendré que tener una segunda actividad. Todos tenemos talentos que a veces no los estamos explotando. Claro. ¿Verdad? Ahora, lo importante es tener control a través de ese presupuesto. Esa es una. La otra es tener un fondo de emergencia, que se habla muchísimo del fondo de emergencia. Es una plata que yo tengo que guardar para cualquier tipo de eventualidad. Me quedo sin trabajo, una emergencia médica, lo que sea. Una plata que yo pueda accesar inmediatamente, ¿verdad? Ahora, cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo puedo ahorrar? La manera más rápida de ahorrar es salir de deudas. Salga de deudas. Pagando las deudas como si fuera una prioridad. Esa es la prioridad número uno, pagar las deudas. Yo no puedo ahorrar si no tengo controladas mis deudas y no meterme en nuevas deudas, porque hay mucha tentación ahora. Estamos muy endeudados, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, más o menos el 80% de los costarricenses destinan un 40% a deudas en este momento. ¿Un 40%? Más o menos, sí, más o menos. Y además, recordemos que ahora uno recibe llamadas de tarjeta, de cuentas, exacto, de financieras que le dicen, hey, le tiramos la plata y casi exacto, que uno no tiene que presentar un papel. Exacto. ¿Cómo resistirse a eso? Porque a veces exacto, sí necesitamos. Exacto. Y podría decir, a veces
funciona, pero a veces es la embarcada también. Exacto, exacto. Ahora, la persona que diga que no ha perdido plata o la persona que diga que no tiene deudas no está diciendo la verdad. Todos, incluido yo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que uno tiene que aprender cómo salir de eso. Yo lo hice, es posible hacerlo. Entonces, es muy importante presupuesto, fondo de emergencia, salir de deudas y una vez que yo tenga controlado eso, entender cómo del excedente o la platita que me está quedando al final la voy a poner a producir a favor mío. Eso es lo que quiero y quiero que nos ayude en pizarra como para que nos quede súper claro. Don Eric Megoño, Ajá. adelante, todo suyo. Ay, espérese porque yo lo ayudo. Perfecto. ¿De qué lado le queda mejor usted? Venga, se lo voy a meter a la boca. Perfecto, perfecto, aquí. No, esto está complicado. Ok, ahí está. Listo. Vea, ¿le queda bien de ese lado para escribir? ¿Usted Sí, está perfecto. Ok, tome, ahí tiene diferentes colores si gusta. ¿Cómo Entonces, puedo hacer, digamos, si yo verdaderamente lo que usted dijo, quiero crecer económicamente y no quiero más bien hacer un hueco más grande cada día en mi vida? Entonces, el tema son las deudas. Eso es lo que le drena la capacidad de ahorro o de inversión a las personas. Entonces, digamos que yo tenga 3 deudas. Así de fácil, para hacerlo bien fácil y rápido. Tengo 3 deudas. Entonces, hay un método que es facilísimo, que las personas pueden encontrar en internet, que se llama el método de la bola de nieve. Nada del otro planeta. Eso es gratuito, la gente puede leerlo, meterse en internet. Entonces, yo ordeno 3 deudas. Tengo una deuda, una hipoteca, tengo una tarjeta de crédito y tengo una deuda estudiantil, por ejemplo. Sí, no claro. Ok, entonces yo debo de empezar por la deuda que tenga la tasa de interés más alta, porque es la que me va a drenar mayor mi capacidad de ahorro. La tarjeta de crédito. En Costa Rica, el tope de una tarjeta más o menos en este momento son 33%. Híjole. Por el tema de las tasas de usura, que ya lo controlaron. Sí. Una hipoteca puede tener un 8 o 9%, digamos. Y un préstamo estudiantil tal vez un 7%. Entonces, digamos que la tarjeta de crédito tiene un pago de $200 y la hipoteca tiene un pago de $1,000 al mes, no sé, hipotéticamente. Sí, y aquí unos $500. Entonces, el punto es que yo tengo que salir primero de esta deuda. Ahora, para yo poder salir de las deudas anticipadamente, tengo que tener un excedente sí o sí, porque si yo pago el mínimo, va a ser para toda la vida. Y esto es una bola de nieve, hablando de eso. Entonces, yo debo de pagar primero mis $200 y tal vez, si tengo la capacidad, después de analizar mi presupuesto, de sacar al menos unos $100. Entonces, al pagar yo anticipadamente, en algún punto voy a salir de la tarjeta de crédito. Cuando me queden estos $300, estos $300 se los voy a empezar a sumar a partir de ese mes a la segunda deuda con la tasa más alta. No es que esta plata me la voy a gastar en conciertos. Sí, ya dejé de pagar la tarjeta, ahora wow, yo tenía un gasto fijo de $200. Exacto. No, va para la otra deuda. Exactamente. Una vez, entonces yo ya no voy a empezar a pagar 1,000, voy a empezar a pagar 1,200. 1,300. O 1,300 porque lo logré, sí, 1,300. En algún punto, porque esto se hace a través de una tabla de Excel que calcula gratuito en internet, voy a también salir de la segunda deuda y así sucesivamente. Entonces, estos 2,300 que ahora estoy depositando aquí me van a ayudar a cancelar la última deuda y así salgo anticipadamente de todas las deudas. Pero para esto se necesitan 2 palabras: disciplina y consistencia. Disciplina, consistencia. Y tener buenos hábitos. Y tener buenos hábitos. Ahora, incluso hay gente que dice, yo tengo buenos ingresos, pero la plata se me va chorreada entre las manos. No tengo idea ni en qué se va. Correcto. Pero flu voló. ¿Qué pasó? Esa persona no tiene un presupuesto. Es que todo nace a partir del presupuesto. Hay gente que dice que ni siquiera saben qué la gastó. Es por eso, porque no tiene un rastreo, un tracking en tiempo real de su dinero, no tiene un control diario. Entonces, hay personas que son muy buenas acumulando, pero no les queda la plata. Hay otras personas que no saben cómo empezar. Entonces, cualquiera de las 2 situaciones, usted necesita tener un presupuesto mensual para poder entender dónde se está yendo el dinero. Ahora, para las personas que verdaderamente quieren quieren crecer económicamente, Correcto. ¿verdad? Bueno, digamos que ya hay una mecánica para las deudas, ¿verdad? Pero ¿qué otros consejos o herramientas nos puede dar para verdaderamente que haya ese excedente? Por si a lo mejor yo digo, bueno, quiero emprender algo, pero si no tengo un 5, ¿cómo voy a emprender? Bueno,
yo siempre le digo a las personas que cuando vayan a emprender traten de hacerlo sin endeudarse, porque a veces uno emprende y uno cree que emprender no tiene un riesgo, y tiene un riesgo así como en las inversiones, claro. todo tiene un nivel de riesgo. Entonces, a veces yo digo que emprender, va a sonar muy extraño lo que digo, pero no es para todas las personas, emprender. Hay personas que nacieron para emprender, otras no nacieron para emprender, pero cualquiera de las dos puede generar excedentes a través de diferentes instrumentos. Ahora, Eric, usted nos pudiera hacer en un presupuesto, ¿verdad? Que es lo que deberíamos hacer todos, como lo ha dicho varias veces, ese presupuesto, o más bien en el gasto, ¿cuánto es lo que aportamos a deudas? ¿Cuánto es lo que aportamos a los gastos fijos? ¿Cuánto es lo que aportamos a diversión? Porque hay unos que dicen, pero por lo menos un cachito para salir con la familia, o qué sé yo. Por ejemplo, en la parte de ingresos, cuando yo tengo un nivel de ingresos, yo debería tener ingresos, ahorro o inversiones y gasto. Entonces, cuando yo tengo un ingreso, digamos, no sé. 500,000 pesos. Sí, digamos, 500,000 pesos. Ajá. Ok, entonces yo debería, antes de gastar, sacar entre un 10 mínimo o un 20% de mi ingreso para lo que es ahorro o inversión. O sea, 50 o 100,000 pesos. Híjole. Antes, por lo menos un 10%. Y si no puede un 10%, bueno, un 5%, pero tiene que acostumbrarse a tener el hábito de sacar algo antes de gastar. Y lo que queda es lo que tiene que aplicar para el gasto. Entonces hay gastos fijos, que ahí tenemos luz, agua, comida, cable, alimentación, teléfono, etcétera, ¿verdad? Alquiler, escuelas, colegios. Es que cuando uno se pone a sumar, o sea, la lista es inmensa. Exacto. Y después hay gastos variables, que aquí es donde entra la parte de entretenimiento, la parte de viajes, la parte de cualquier cosa que yo quiera adicional, porque también hay que seguir viviendo. Es correcto. Y hay que disfrutar el presente. Tampoco puedo pensar solo en el futuro. Entonces, aquí hay una fórmula muy básica, es que son cosas muy básicas. Tal vez suena muy fácil lo que digo, pero la gente no toma acción y ese es el gran problema. Es que quizá decimos, no, eso para mí es imposible. Exacto. Así es como yo debería más o menos. Bueno, esos son los porcentajes. Exactamente. 50%. Gastos de vida. 30% variables. Ajá. Y esto es entretenimiento. Híjole, ojalá pudiéramos. Ahora, pregunta. Eso es teoría y es lo básico. Eso es lo que fuera el mundo ideal, El problema es que hay gente que ya en este momento está endeudada, está complicada. Eso es. Entonces lo que tiene que hacer es hacer su presupuesto y de los gastos variables tiene que mapearlos y ver cuáles de estos gastos va a eliminar. Te voy a poner un ejemplo. La gente tiene hasta 3 suscripciones a HBO, Prime, Apple Disney, TV, Netflix, o lo que todo, fuera. y solo usa una. Sí. Y todas están en automático. Sí. ¿Verdad? O hay personas que se toman, voy a hablar algo muy básico, se toman un café ya lo sé. todos los días. ¿Verdad? Qué rico ir a tal cadena X, lindísima, porque se sienta uno ahí y entonces hay una experiencia muy linda. Cada tiro son como 2.500 Exacto. mínimo. Entonces, si a mí me dice una persona... o 3.000, dicen por ahí. Si me dice una persona que no puede sacar 2.000 todos los días, y si multiplique eso por 30 días, y me dice que no puede ahorrar, no le creo. Sí, es que donde uno hace la matemática, vean ese ejercicio, es que verdaderamente no hacemos el ejercicio. Entonces, por eso, si yo no tengo claro los números, no puedo tomar decisiones. Es una empresa. En una empresa, si usted no tiene claro el estado de resultados, no tiene claro el balance general, usted no puede tomar decisiones. Ahora, Eric, para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Porque, híjole, también sabemos que hemos hecho cosas malucas, que nos hemos endeudado más de la cuenta en cuanto a nuestros ingresos. Pero tampoco sentirnos mal y organizarnos y decir, bueno, viendo el panorama ideal, ¿verdad? Pero si las deudas son muchas, podríamos eventualmente, por un tiempo, cortar el entretenimiento o los variables, no lo sé, y decir, sí, yo creo que vamos a ajustar pantalones. Eso es ajustar aquí por un tiempo, por un periodo específico, pero con un plan. Entonces ese plan me va a ayudar a mí a tener un horizonte y eso me va a dar tranquilidad y paz mental. Porque el gran problema, o sea, el dinero tiene que ver con todo. Sí. Y desafortunadamente no nos enseñan a manejar dinero. Dinero, no estados de resultados, no activos pasivos, sino dinero totalmente. Entonces, yo creo que aquí si uno hace un rebalanceo y uno es muy consciente, y, ojo, y a veces es, no solo yo, sino es con mi pareja, porque es en familia, ¿verdad?
Yo tengo personas que es lo tuyo, lo mío y lo nuestro, o hay unos que es una sola canasta. Entonces depende mucho de la dinámica, pero si yo no voy con los mismos objetivos, entonces a lo interno de la familia, estamos fritos. Imposible que vayamos adelante. Eric, muchísimas gracias. Gracias por esa información y a ponerla en práctica, que es lo más importante para todos nosotros. Un gusto. Que pases un feliz día. Muchas gracias. Igualmente.